Bien, vamos a dar inicio entonces a la jornada de hoy. Es la quinta jornada de la cátedra de la Academia de la Ingeniería del Hábitat. Hoy continuamos con el segundo módulo de la cátedra en la edición 2024, recordando que la semana antepasada se culminó el módulo uno llamado Innovación y Desarrollo Tecnológico, y el módulo que estamos viendo ahora se llama La energía eléctrica en Venezuela. Hoy es la segunda jornada de este módulo y la quinta jornada de la cátedra 2024. Entonces, nuestra jornada de hoy, 6 de mayo del 2024, contará con dos extraordinarias clases magistrales relacionadas con el tema. La primera, que vamos a ver a continuación, se denomina Megatendencias en almacenamiento de energía, centrales hidroeléctricas y equipos para fortalecimiento de red, que será dictada por el ingeniero Diego Pigoso. Adicionalmente, a las 3:30 p.m. se iniciará la siguiente clase magistral denominada Infraestructura de Proyectos Hidroeléctricos en Venezuela, que estará a cargo del académico Sergio Marín. El ingeniero Diego Pigoso es ingeniero electricista italiano de la Università degli Studi di Padova, en Italia, con especializaciones en plantas de generación, plantas hidroeléctricas, subestaciones de transmisión, negociación y contratos internacionales. El ingeniero Pigoso forma parte del grupo Andri Hidro desde febrero del año 1993, con más de 30 años de experiencia trabajando en la gestión de proyectos multidisciplinarios, llave en mano, de ingeniería, procura y construcción para centrales hidroeléctricas, construcción y de energía. Experiencia profesional internacional en Europa, en los países Alemania e Italia, y en Sudamérica, en Chile y Perú. Actualmente reside en la ciudad de Santiago, en Chile, desde el año 2015, y ha sido gerente regional para nuevos proyectos de grandes centrales de generación para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Actualmente es el gerente general de Andritz Hydro en Perú y responsable de marketing y de desarrollo de negocios de dicha empresa en América Latina. Su charla, denominada Megatendencias en almacenamiento de energía, centrales hidroeléctricas y equipos para fortalecimiento de la red, nos hablará de las tendencias en el almacenamiento de energía, centrales hidroeléctricas, sistemas híbridos, sistemas de almacenamiento de energía y equipos para el fortalecimiento de redes eléctricas, y también de las megatendencias mundiales, tocando temas como el desarrollo de la energía renovable junto con las posibilidades y oportunidades de desarrollo energético y los cambios de los mercados de la energía, los desafíos del cambio energético y generación hidroeléctrica, escenario 2050 para soluciones híbridas. Esta será una muy densa y ambiciosa charla en la que se tocarán muchos temas de interés a través de una hora deleitada. A continuación, la pantalla, micrófono al ingeniero Diego. Se les agradece por mantener apagados sus micrófonos durante la presentación. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Diego. Muchas gracias, Bar. Buenas tardes a todos y un agradecimiento a la Academia para darnos esta oportunidad el día de hoy de contarle un poco sobre los desafíos del mercado, de la energía y de la plantas hidroeléctricas en nuestro continente. Y a continuación le voy a presentar un poco la situación del mercado de la energía y cómo se están moviendo los desarrollos y las inversiones a nivel mundial sobre la energía hidroeléctrica. Aquí le dejo un índice después para la presentación para que la tengas como guía para revisarla posteriormente. Creo que todo, que muy brevemente, dos palabras sobre nuestra empresa. Andritz es una empresa de ingeniería austríaca que tiene más de 170 años de historia, y su origen, como ven aquí,
empieza en el 1800 con la empresa Eschervis, que hoy en día hace parte del grupo Andritz, hasta llegar al 2023, donde tenemos nuestro desarrollo más moderno, ¿no? Y nosotros consideramos un socio para nuestros clientes, para todo lo que son servicio, rehabilitación, planta nueva. Y como ven, tenemos un rango completo de plantas con unidades de hasta 800 megavatios, con más de 33.000 turbinas instaladas a nivel mundial. Y estamos con oficinas o con sitios de fabricación en más de 80 países, y el grupo Andritz cuenta con más de 30.000 empleados, divididos en 280 diferentes locaciones de la empresa. Para ser específico, la división de Andritz tiene más de 6.000 empleados, y en América Central y en Sudamérica cuenta con fabricación y oficinas en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú y en Venezuela. Un poco más a lo que nos lleva hoy a esta charla. Queremos que vean un poco cuál es el crecimiento de la energía renovables a nivel mundial, pese a la crisis energética que se tuvo al final del 2022 y de todo el 2023, debido a los temas de Rusia, de la guerra de Ucrania, con otro tema involucrado ahí. Pero como pueden ver, igualmente, solo en el 2022, a nivel global hubo un aumento de casi 300 gigavatios de energía, sobre todo renovable, donde la gran mayoría son solar fotovoltaico y la eólica, dividida en eólica terrestre y marítima, pero igual la hidroelectricidad en un año incrementó su potencia en 21 gigavatios, que no es un nivel menor para el mercado. Y después, a niveles mucho más bajos, hay la bioenergía y la geotermia con valores menores, ¿no? En la gráfica pueden ver el desarrollo de las distintas fuentes, donde se nota que igual la hidroelectricidad mantiene una participación importante en el mercado de las renovables, cubre casi un tercio de toda la renovable instalada, y más allá de esto cumple un rol que es esencial también para el desarrollo de la otra fuente renovable, porque la otra fuente renovable son por definición inestables, y entonces para poder suministrar energía firme renovable, el desarrollo de las hidroeléctricas se mantiene como algo esencial, ¿no? Un poco más en detalle a nivel gráfico pueden ver cómo están moviendo el trend de desarrollo de las distintas tecnologías renovables, donde ve que hay planeados desarrollos muy importantes de solar fotovoltaico, sobre todo por temas de costo. Y el costo de los paneles solares bajó mucho, entonces las inversiones en el solar está incrementando mucho, y tiene planes de desarrollos muy elevados, eh, pero al mismo tiempo de que también el eólico terrestre y el hidroeléctrico
hay previsiones de incrementar la potencia a nivel mundial de manera muy importante, ¿no? A nivel de América Latina, la situación es un poco diferente, porque solo en algunos países hay desarrollo importante de eh, solares fotovoltaicos. Bueno, tienes que bonito colocar tu pieza, tu conector, pero por lo menos en el mío, hay, imagínate esa. Un micrófono abierto, disculpen. Pero igual la hidroelectricidad mantiene su desarrollo a niveles muy importantes, manteniendo una participación del mercado muy importante, sobre todo en la región de la América Latina, ¿no? Principalmente en Brasil, en Colombia, en Venezuela, hay participaciones de la hidroeléctrica con porcentajes muy relevantes, ¿no? Aquí un poco más a nivel gráfico para que se entienda un poco cómo es hoy en día la división de la planta hidroeléctrica instalada a nivel global, como es la China y Asia. El continente asiático tiene las plantas de tamaño más grande o en sí suman un valor mucho más importante de casi todas las demás juntas, o más o menos cubre casi el 50% del volumen total de plantas instaladas hidroeléctricas a nivel mundial. Y una imagen que es un estudio que han hecho Hydropower and Dams el año pasado sobre el potencial residuo de desarrollo de las hidroeléctricas, donde se ve que todavía en, eh, en, en América del Sur, por ejemplo, hay un potencial inexplorado o no utilizado que supera el 74% comparado con la potencia instalada. En África el 91%, en Europa es un poco más del 58%, en América del Norte del 62%. Claramente aquí hay un potencial técnicamente factible que cubre todo esto. Todos sabemos que no todo el potencial se puede realmente desarrollar por temas ambientales, sociales y todo esto, pero igualmente se mantiene un alto porcentaje de estos valores que son plantas que se podrían desarrollar ya mañana, porque cuentaría con todas las condiciones para un pronto desarrollo, ¿no? Si hubieran las condiciones para hacerlo. Vemos un poco ahora cuáles son los cambios que se están viendo en el mercado de la energía. Sobre todo, podemos ver esta tendencia a nivel mundial. El primero, claramente, la transición energética. Casi todos los países desarrollados, pero en general es una tendencia a nivel mundial. Todos los países se están moviendo versus una transición energética, tratando de dejar las fuentes fósiles un poco a la vez, como sea posible, dependiendo de la economía de cada país, y moviéndose por tecnologías más verdes, más limpias, y esto nos lleva a un crecimiento de las energías renovables. Todo esto está guiado también por un tema de cambio climático, donde las condiciones a nivel mundial del clima están cambiando, entonces hay también nuevos desafíos y hay que adaptar
a veces plantas existentes a las nuevas condiciones, cambiar manera de operar cierto tipo de plantas y considerar el cambio climático en el esquema de manejo de las redes eléctricas, ¿no? Esto, como estábamos mencionando, a nivel de impacto ambiental, se trata de frenar el calentamiento global, tratar de cerrar la planta que se consideran contaminante. Con esto, va de la mano de la construcción de parque eólico y parque fotovoltaico, y además de otras fuentes renovables. También hay un lado, un ámbito social en el desarrollo energético de aquí al 2050, donde claramente frente a la necesidad de tener plantas menos contaminantes, tenemos igualmente que mantener el suministro garantizado a toda la gente de energía, agua y alimentos a precios sustentables y asequibles para toda la gente. Y eso, el costo de la energía tiene que ser bajo control. O sea, no podemos contar con fuentes que se vuelvan sumamente caras en ciertas horas del día, sino que hay que tratar de mantener la situación bajo un control. Esto nos lleva a un desafío técnico donde claramente hay la necesidad de diseño y suministro que sean amigables con el medio ambiente, pero que no garanticen una estabilidad de la red, una operación de la red o de la planta de manera balanceada. Todo esto tratando de mantener los costos de generación y los costos de mantenimiento controlados y sustentables. La respuesta a estos desafíos, según nosotros, según cómo se está moviendo el mercado, son las soluciones híbridas, o sea, soluciones que integran más de una tecnología no contaminantes en el mismo conjunto. Puede ser a nivel de red, puede ser a nivel de plantas, donde se integran, por ejemplo, baterías, plantas hidroeléctricas, plantas solares o plantas eólicas para trabajar en combinación y garantizar todos los desafíos ambientales, sociales y técnicos que vimos arriba, ¿no? Los retos mayores del nuevo mercado energético que se están viendo en los países más de la son ligados al tipo de demanda de energía que hay en futuro, ¿no? Y los retos que esto involucra. Como mencionamos antes, las plantas solares y las plantas eólicas son en sí muy intermitentes o no estables. Y por esto, primero de todo, una necesidad de compensar las cargas máximas. También hay necesidad de tener compensaciones de energía en los distintos días del año, dependiendo de las condiciones climáticas o entre día y noche. Además de esto, nosotros sabemos que la planta eólica y la planta solar... Permiso. Sí. La planta eólica y la planta solar no pueden garantizar toda una serie de servicios que son esenciales para la red. Tanto que una vez estos se llamaban servicios complementarios y hoy en día se han vuelto como servicios esenciales para la red. Entre esto hay la regulación primaria de frecuencia, regulación secundaria y terciaria siempre de frecuencia para estabilizar las rampas, toma de carga de grandes utilizadores, la regulación de tensión de la red, la estabilización de la red por medio de inercia, capacidad de cortocircuito, la regulación de la energía reactiva y sistema para la recuperación de la red
una vez que haya un blackout o una caída de la red. Todos estos tipos de operaciones no se pueden desarrollar directamente por medio de planta solar y planta eólica porque no cuentan con este tipo de regulación. Algunas de estas pueden ser cubiertas por sistemas de almacenamiento por baterías por tiempos cortos, pero claramente solamente por tiempos cortos. Y además, ninguna de estas cubre la capacidad de almacenamiento por muchas horas. Una solución a esto son las plantas de almacenamiento y bombeo o las plantas hidroeléctricas con embalse. Como hay muchas también en Venezuela, conocemos que hay muchas plantas que tienen embalses muy importantes y estas pueden cubrir todos estos servicios que apagar plantas contaminantes se encontrarían problemas en la red por no poder contar con estos servicios, ¿no? Entonces, como mencionaba antes, la solución, soluciones híbridas que puedan integrar una tecnología con otra o la combinación de dos o más tecnologías para garantizar la operación de la red. Un poco para que veamos un poco más de detalle cómo es la transición de la red. Aquí hay, por ejemplo, una operación típica de un proyecto aquí a la derecha, de generación híbrida, de cómo opera un parque eólico que tiene asociada una planta de almacenamiento y bombeo. La línea amarilla sería, por ejemplo, la línea de la carga que requiere en un cierto momento del día la red. El verde es la generación eólica y como ve, habría algunas horas del día donde la planta eólica no tiene capacidad suficiente para cubrir los requerimientos de la red. Entonces lo que se hace es tomar la generación eólica sobrante en la hora donde hay más producción para subir agua a un embalse y utilizarla en la hora donde no hay generación para cubrir con la planta reversible estos picos de energía que no estaban cubiertos. Otro ejemplo típico, tengo aquí un día en una zona, en la zona norte de Chile, donde ve que hay la generación solar, por ejemplo, en la hora donde hay mucho sol, hay hasta sobreproducción de energía, pero claramente en la hora de noche esta producción se baja casi a cero y hay la necesidad de cubrir los requerimientos de la red en las horas faltantes. La respuesta a esto son las centrales hidroeléctricas de almacenamiento por bombeo, que no garantizan la posibilidad de ocupar los sobrantes de energía cuando hay en la red a precios muy bajos y garantizar la operación de la red para todos los usuarios en la hora donde no hay sol y no hay viento. Lamentablemente, como pueden ver, la hora donde no hay sol, donde no hay viento, muchas veces corresponden, dependiendo de la zona, pero en muchas áreas a nivel mundial, el sol y el viento bajan casi a la misma hora. Entonces no es que hay mucha complementariedad entre el solar y eólico, realmente un poco hay en proyectos bien definidos, pero en general siempre hay horas donde ninguno de los dos pueden cubrir los requerimientos de la red. Otro factor a tener en cuenta en los desarrollos
energético, como mencionamos antes, el costo de la inversión. Sabemos que las plantas eólicas y las plantas solares hasta el día de hoy tienen una vida útil mucho más corta de la que de las plantas hidroeléctricas. Hay plantas hidroeléctricas en todos los países. La primera en Europa, en Estados Unidos, que fueron los primeros que se desarrollaron, que tienen más de 100 años y todavía están operando. Entonces, o hasta 120 años en algunos casos. Entonces, la inversión, sobre todo de la obra hidráulica, de la obra civil, tiene una vida útil muy larga, lo que nos permite, comparando con un índice donde se calcula el retorno de la inversión energética desde la construcción hasta la remoción de la planta, que todavía la energía hidroeléctrica tiene muchas ventajas también a nivel económico, aunque tenga un costo inicial de la inversión más elevado. A lo largo de su vida útil, la inversión en una planta hidroeléctrica tiene mucho más sentido que otra tecnología. Esto claramente sin tomar en cuenta otros factores como pueden ser que los grandes embalses también ayudan para tener agua potable o para riegos en temporada seca o cosas de este tipo, ¿no? Yendo un poco más en detalle por el tema de las plantas de almacenamiento de bombeo, dos palabras sobre la teoría de la operación. Como mencionamos antes, cuando hay vertimientos de energía, o sea, energía sobrante producida por las plantas solares, la planta eólica o en algunos casos plantas nucleares, cuando se crearon la primera planta de almacenamiento y bombeo fue para compensar en la noche la sobreproducción de las plantas nucleares. Se toma el agua de un reservorio inferior y se bombea a través de la tubería forzada a un reservorio superior. En cambio, cuando hay un pico de demanda que no pueden cubrir las renovables, no cubren, la planta opera en el otro sentido, o sea, se toma el agua del reservorio superior y se genera hasta el reservorio inferior. Los dos reservorios pueden ser de tipo artificial, creado específicamente para la planta, o se puede utilizar reservorio existente por el reservorio inferior o por el superior, dependiendo de la ubicación. Es muy flexible y se pueden utilizar e implantar plantas hasta en lugares donde no hay reservorios existentes o no hay presencia de ríos con grandes caudales, ¿no? Porque los reservorios se pueden diseñar para una utilización diarias. Puede ser varias, por decir, 10 horas al día bombeando y 7, 8 horas al día generando, por ejemplo. Las mayores ventajas de la planta de almacenamiento de bombeo es que claramente es comparado con otra tecnología, es una tecnología probada, como mencionaba antes, planta hidroeléctrica que tienen más de 100 años, y por esto son de bajo riesgo. Pueden equilibrar la generación volátil de la renovable de acuerdo con la demanda. Manejas muy bien los cuellos de botella de la red porque pueden gestionar, sea absorber la energía cuando hay sobrante, que en el otro sentido generar cuando hay requerimiento. Apoyan la estabilidad de la red
por medio de una respuesta rápida a la demanda o a las interrupciones que puedan haber porque una planta falle en algún punto. La planta de almacenamiento puede intervenir de manera muy rápida a compensar la situación. Contribuye a la estabilidad de la red porque claramente aportan inercia, ya que estaba hablando de una máquina, un generador, entonces una máquina que tiene en sí una inercia muy grande por siendo una masa rotatoria elevada, y también pueden proporcionar arranque negro en caso de falla de la red. Este tipo de planta tiene la capacidad de volver a arrancar la red y ponerla en tensión. Y además, como mencionamos antes, pueden suministrar todos estos servicios complementarios para la estabilidad de la red, además de tener una vida útil muy larga. En la, ¿no? La tabla aquí a la derecha, puedo ver un análisis del 2018 y actualizada al 2022, donde todavía la planta de bombeo reversibles por almacenamiento de energía superiores a los 100 megavatios prácticamente no tiene competidores a nivel de inversión en el caso que se requiera almacenar energía por tiempos muy largos. Eso porque sabemos que existen bancos de baterías hoy en día que se desarrollaron para entregar 200, 300 megavatios hora, pero quiere decir que que tiene la capacidad de entregarlo por una sola hora, estos 300 megavatios, o entregar 30, 40 megavatios por 4 o 5 horas. En cambio, las plantas de almacenamiento y bombeo pueden garantizar estos suministros por tiempos mucho más largos, ¿no? ¿Cómo se diseña en principio una planta de almacenamiento y bombeo? Depende de varios factores. El primero factor que hay que tomar en consideración es el volumen y la capacidad de los reservorios que tenemos a disposición. Teniendo estos datos, uno puede determinar cuál es la potencia de la unidad y el número de unidades. La segunda etapa es definir el tipo de rango de operación que necesitamos. Si necesitamos tiempo de arranque rápido o algún servicio más rápido para arranque y parada, para compensar, para darle más flexibilidad a la red. Bien, ¿qué tipo de servicios de red están requeridos? O sea, si se requiere inercia o estabilidad de la red, si se requiere darle a la unidad más flexibilidad, más dinámica, sí. Entonces, y posteriormente, una vez definido todos estos parámetros, hay que definir el tipo de diseño, el concepto de si es una planta de respaldo y cómo va a ser operado. Para finalmente tratar de utilizar todos los requerimientos que se den arriba, el CAPEX o el costo de la inversión más optimizado posible, y en paralelo que nos puedan garantizar una implementación lo suficientemente rápida. Claramente, estos tipos de desarrollo no son comparables con una planta solar, donde uno puede pensar de la idea a la realización, tener la planta solar operando en 2 años y medio,
Eh, Aquí los tiempos de desarrollo son un poco más largos y estamos hablando de 4 o 5 años por lo menos, ¿no? Un poco más, como vimos antes, siguiendo la misma línea, el enfoque sistémico para diseñar este tipo de planta, hay que definir el tipo de equipos, el tipo de tubería forzada o de ducto de admisión del agua y también tipo de planta o tipo de casa de máquina que se va a utilizar por nuestra central. Nosotros como Android cubrimos todo lo que son los sistemas electromecánicos, podemos ayudar a quien sea a suministrar los equipos de estas partes y también de la tubería forzada. No somos expertos de obras civiles, entonces normalmente cuando hay temas de obras civiles y empresas especializadas que ven esta parte del proyecto, ¿no? Como le mencionaba antes, a nivel de planeamiento de la organización de la planta, eh, los esquemas más recientes de desarrollo consideran una utilización de tipo diario de estos tipos de plantas. Esto sobre todo para reducir el tamaño de los reservorios, que son la parte del proyecto que tienen el costo más elevado y que deben tener el impacto ambiental lo menor posible para no impactar de manera demasiado fuerte en el ambiente, ¿no? La mayoría de las plantas pueden trabajar más o menos o un poco más de 9 horas en funcionamiento de bomba, que si uno la mira son las horas donde supuestamente hay más sol normalmente, y con 7 horas de funcionamiento en turbina. ¿Cómo pueden, cómo pueden ver? Estamos hablando de 7 horas y consideramos, por ejemplo, una planta de 300 megavatios, estamos hablando de un almacenamiento de 2100 megavatios horas almacenado al día, que es algo, unas baterías o con otra tecnología presente en el mercado hoy en día no se pueden lograr a costo asequible, ¿no? Y en la tabla aquí a la derecha es un poco una estimación que hicimos nosotros dependiendo de las caídas netas disponibles de cuál es la capacidad de reservorio por cada 100 megavatios instalado, dependiendo de la hora de operación del ciclo completo. El ciclo completo es la suma entre la hora de funcionamiento en bomba y la hora de funcionamiento en turbina. Aquí un poco resumen de lo que él estaba mencionando y yéndonos directamente al tipo de embalse, como le mencionaba antes, hay embalses naturales donde puede haber embalses en zonas montañosas adecuadas para tomar el embalse, reservorios artificiales, por ejemplo, un embalse de superior excavado en la cima de la turbina o con materiales que se utiliza para crear este tipo de embalse, o en algunos casos donde hay la suerte que existen las condiciones, reservorios subterráneos, por ejemplo, en minas vacías o en cámaras subterráneas que estuvieran disponibles. Hay, por ejemplo, un proyecto que estamos desarrollando en Australia donde se utilizó como reservorios una mina de oro abandonada y la parte excavada de la mina se utiliza como reservorio.
Los dos tipos principales que podemos identificar son el ciclo cerrado, donde los dos reservorios son independientes, no están ligados a un río, sino que por la parte necesaria al aporte de agua para el llenado del río o para compensar la evaporación, la pérdida de los reservorios. Esto claramente nos garantiza miles y miles de ubicaciones posibles en todo el mundo. Uno no tiene la limitación de tener que ubicar la planta muy cerca de un río o muy cerca de reservorio existente. Pueden emplazar la planta en donde más considere conveniente, o más cerca a los utilizadores o más cerca a las plantas de generación renovables. Y la desventaja, claramente, como decía, es que hay que prevenir la evaporación de agua. Entonces hay que tener por lo menos un aporte de agua fresca por algún lado, ¿no? No sé por qué ahora empezaron a correrse. La prevención para la evaporación del agua, como le estaba diciendo. Y la otra opción es el ciclo abierto, donde usualmente se emplazan cerca de un río y solo se requiere de un depósito. Claramente hay más desafíos medioambientales, hay menos sitios donde se puedan implantar estos tipos de plantas, pero también es una opción que se ha desarrollado mucho, por ejemplo, cerca de plantas existentes, donde se agregan a embalses existentes, tal vez un embalse, un reservorio superior para poder implementar una planta de almacenamiento. Otros criterios para la ubicación de la planta son claramente el acceso a la casa de máquina o tener redes eléctricas disponibles o puntos de conexión disponibles. Y sin lugar a duda tener el cabezal, la caída entre los dos embalses disponible para poder garantizar la caída neta de la planta. Hay también distintos conceptos de casa de máquina, lo veo un poco más en detalle aquí. Los dos tipos principales es la casa de máquina en pozo y la casa de máquina en caverna. Se requiere de todas maneras, por ejemplo, la casa de máquina en pozo, no se puede ver la típica casa de máquina de la planta de la central de Francis a pie del embalse o de la descarga, porque por operar la bomba necesita implantarse a un nivel más bajo del nivel mínimo del embalse para que la bomba puedan trabajar en la operación en bomba. O la solución de la casa de máquina en caverna, que es más flexible desde el punto de vista de la implantación, porque uno puede situarla donde más le convenga, pero claramente por el otro lado tiene un costo más elevado. Consideraciones generales para implantar, para realizar una unidad de bombeo cerca de planta más existente es, en principio, como mencionaba antes, tener que las líneas y todo que tenga capacidad suficiente y que la implementación de esta nueva unidad no comporte problemas a las unidades existentes. Claramente, como le mencionaba, las unidades de bombeo requieren una inmersión más profunda para la instalación de la planta y entonces muchas veces se requiere de todas maneras de realizar una casa de máquinas separada para este tipo de planta, ¿no? Los tipos de ciclo, como mencionaban,
antes la mayoría son diarias y la idea es de comprar a tarifa baja o cuando hay baja demanda y vender la energía cuando hay tarifa alta o alta demanda. También hay algunos proyectos que trabajan con almacenamiento estacional, pero en estos casos se compensa muy bien las plantas hidroeléctricas existentes que tengan reservorios muy grandes, ¿no? Aquí un poco más de detalle sobre lo que le había mencionado antes de los servicios esenciales o complementarios que pueden dar una planta de almacenamiento de bombeo. Como pueden ver, por ejemplo, una planta de bombeo puede lograr el 200%, o sea, da menos 100 en generación en bombeo a el 100% de generación en menos de un minuto. Es algo que hoy en día ni plantas solar térmicas ni los ciclos combinados pueden garantizar. Además de esto, como le mencionaban, aportan regulación de frecuencia primaria, secundaria y terciaria para garantizar la estabilidad de la red. Un poco donde están emplazados los proyectos de bombeo en todo el mundo, es que la gran mayoría están entre Europa, Estados Unidos y en China. Planta en construcción, como ven, hay algunas en Europa que se están construyendo, hay algunos proyectos en Arabia Saudí o en países árabes, con los proyectos de estos de tipo cerrado, de ciclo cerrado que les mencionaba. Y como ven, hay un desarrollo muy importante en China y en Asia. Si vemos en cambio los proyectos que están planeados, anunciados, como ven, hay un poco más de distribución a nivel mundial. Hay proyectos en Australia, en India, en Egipto, en Estados Unidos, y empiezan a aparecer los primeros proyectos también en América Latina, en países como Brasil, como Chile, como Perú, donde hubo un desarrollo más importante de renovables, y entonces ya está empezando a haber la necesidad de tener este tipo de respaldo para la red. Los conceptos generales de este tipo de unidades, hay dos grupos principales que son la bomba turbina reversibles y los conjuntos ternarios, donde la bomba y la turbina, o sea, la parte de bombeo y la parte de generación, están en dos equipos separados, normalmente una bomba multietapa y una turbina Pelton, y conectadas al mismo eje que es donde trabaja un motogenerador. También hay aplicaciones de velocidad variable, sobre todo para las turbinas reversibles, donde el motogenerador tiene la posibilidad de variar su velocidad, lo que nos garantiza de poder tener una planta más flexible y que pueda operar con un rango de operación más amplio. Como decía, los dos tipos de velocidad fija son las reversibles y los grupos ternarios. Y lo que tiene velocidad variable hay dos familias, una donde la velocidad variable se obtiene por un conversor estático instalado a la salida del motogenerador. Esto tiene una limitación hoy en día con unidades de hasta 150 megavatios, porque más allá de este valor, el conversor estático a un costo muy elevado
y todavía no hay rentabilidad o posibilidad de fabricarlo sobre esta potencia. Y la otra familia es utilizando motores asíncronos, donde por medio de una doble alimentación se puede variar la velocidad de más o menos un 10% de la nominal, lo que nos garantiza de ampliar un poco el rango de operación de la unidad. Claramente, los dos tipos de unidades más flexibles son los grupos ternarios y las unidades que tiene el full size converter, ¿no? El conversor. Las bombas turbinas reversibles se diseñan por alturas, caída meta de normalmente en una sola etapa, con un foro rodete hasta 700 metros y multietapas por caída hasta 1200 metros. La ventaja es que la casa de máquina es compacta, se considera la solución más rentable, pero de contra tiene modos de cambio entre una modalidad, entre trabajar en bomba y turbina un poco más largo, estaba hablando de 10-15 minutos, y el arranque en modo bomba puede requerir una alta potencia, ya que hay que garantizar una depresión de agua para que pueda arrancar la bomba. Esta es una bomba turbina reversible en multietapa, donde, como ve, hay más de un rodete en el mismo eje. La ventaja es que pueden trabajar con caída neta mucho más alta, hasta 1500 metros si uno quiere, pero de contra no tiene ninguna posibilidad de regulación. Entonces, en este caso, puede trabajar solamente 100% en generación o 100% en bombeo sin poder trabajar a carga intermedias. Y los conjuntos ternarios, como le mencioné, con bomba y turbinas separadas. Aquí no hay limitaciones de caída porque la bomba es separada, entonces se puede garantizar una caída hasta por caída neta de 1400, 1500 metros. Y por esto se utiliza turbina Pelton. Claramente es la unidad más flexible, pero también es entre la más costosa y que se requieren de espacios adicionales en la casa de máquina. Y aquí un poco el resumen de lo que le mencionaba antes de los dos tipos de operación con bomba turbina de velocidad variables. Si vemos a nivel de desventaja, esto claramente tiene un poco más de pérdidas, tiene costos más altos por la necesidad de implementar el conversor, pero no da la ventaja de poder trabajar a eficiencias óptimas para la bomba para la operación generación y en bombeo, y ampliarle el rango de operación de la planta. Aquí un poco más de detalle de estos tipos de operaciones, ¿no? En resumen, un poco a nivel más gráfico, como ven, los dos tipos de unidad más flexibles son el grupo ternario y la solución que tiene el conversor para el 100%, que pueden también suministrar todos los servicios complementarios que mencionamos anteriormente. Pero claramente son las que tienen el costo más elevado. La mayoría de las plantas en los países que tienen una red muy grande como China, Europa, Estados Unidos, de las plantas son plantas reversibles convencionales, donde las plantas compensan energía sin tener requerimientos de flexibilidad o de tener que operar
en tiempos muy cortos, transientes de operación. Como mencionamos, la solución híbrida es el futuro para estos tipos de energía. Esto que mencionabas en Australia, donde frente a un parque solar y un parque eólico se utiliza una mina de oro para crear una planta reversible de almacenamiento completo. En este proyecto que se llama Keystone, acoplaron a una planta de almacenamiento húmedo de 250 megavatios, dos parques solares, uno de 50 y uno de 270, y un parque eólico de 150 megavatios para trabajar en combinación. No, un poco más gran envergadura, un proyecto en India donde hay una planta de almacenamiento y bombeo de 1.200 megavatios asociados a una planta solar de 2 gigavatios y a una planta eólica de 400 megavatios. El principio es el mismo. En este caso, como ven, tienen un reservorio superior artificial y un reservorio inferior que es al lado de un río. Entonces es una solución un poco más flexible, también considerando los caudales y la cantidad de agua que se requiere para 1.200 megavatios, ¿no? También hay la posibilidad de asociar centrales hidroeléctricas a almacenamiento con baterías. Esto nos garantiza de utilizar claramente nos permite nuevos negocios para nuestra pequeña planta de generación hidroeléctrica, aumentar el ingreso por la tarifa diaria, porque cuando hay un diferencial de tarifa, porque no, el operador de la red nos está pidiendo de energía de nuestra planta hidroeléctrica, podemos cargar las baterías y en cambio cuando hay demanda de la red podemos vender la suma entre nuestra planta hidroeléctrica más la batería. Y además podemos garantizar para nuestra planta una operación más suave y por un tiempo más largo, porque operar la planta hidroeléctrica a carga parciales o muy baja claramente no es bueno para la unidad y afecta la vida útil de nuestra planta. Entonces, almacenar la energía cuando hay agua, pero no hay requerimiento de la red, nos garantiza de poder siempre operar nuestra planta a un punto de operación óptimo, con eficiencia óptima y más suave, ¿no? Opción de combinar distintas tecnologías es, por ejemplo, el solar flotante, donde se instalan paneles solares en embalses existentes. En este caso también aumenta el output de nuestra planta y nos garantiza una mejor utilización de la infraestructura existente, en este caso a nivel de transformadores, a nivel de líneas de transmisión, de protecciones, etc. Además, la combinación entre paneles solares y la planta hidro trabaja como capacidad firme debido a la presencia de nuestra planta hidroeléctrica. Y nos dan, en una cierta manera, un volumen útil virtual
que se agrega al volumen útil del embalse y nos permite un mejor manejo o gestión del recurso disponible, del agua disponible en eventos de baja escorrente. O sea, como este año o el año pasado, donde por el efecto de la niña, donde en ciertas zonas hubo muy poca lluvia, la presencia de la combinación con paneles solares en nuestro reservorio había optimizado el manejo del agua disponible en los embalses. Apreciado ingeniero Diego, nos quedan 5 minutos para cubrir la hora. Sí, 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 vamos finalizando. El último que quiero mencionar sobre generación son las plantas mareomotrices, o sea que se utiliza la corriente marítima. Hay claramente sitios idóneos a nivel mundial donde este tipo de tecnología se puede implantar de manera muy eficiente. Y como lo ven, es muy similar a un molino de viento, solo que se implanta al fondo del mar utilizando la corriente marina. Y la potencia de las unidades hasta el momento, pero es un desarrollo que muy recién que se están haciendo, se llegó por unidad hasta los 2.6 megavatios. También quiero mencionarle muy rápidamente algo que va asociado a la nueva desarrollo energético. Claramente todo el mundo está hablando de hidrógeno verde. Se denomina hidrógeno verde el hidrógeno generado a partir de renovables, o sea, de hidroeléctrica, de solares y eólicos. Y entonces, por eso lo incluí como tipo de tecnologías renovables y tienen un futuro al frente para la producción o directamente de hidrógeno o de amoníaca, sea para transporte que para eh, eficientamiento energético, ¿no? Hay dos tipos principales para muy pequeñas instalaciones de hasta 2.5 megavatios. Hay la tecnología PEM, mientras que por sistemas más grandes se han diseñado desarrollos modulares. Por ejemplo, nosotros tenemos un desarrollo modular de 100 megavatios, o sea, cada bloque es de 100 megavatios escalables con electrolizadores donde se puede implementar en cualquier lugar del mundo donde haya necesidad. Por último, quería mencionarle los condensadores sincrónicos, que son otro tipo de equipo que se utiliza para compensar las renovables no convencionales, sobre todo en aquellas redes donde hay mucha presencia de solares y eólicos, donde hay requerimiento de potencia de cortocircuito y de potencia reactiva. Prácticamente son grandes generadores síncronos que se instalan en las subestaciones, son conectados a la red y aportan inercia, apoyo dinámico para la sobrecarga y potencia de cortocircuito. Claramente no tienen potencia activa, o sea, no generan potencia activa para la red, pero son de suma importancia para garantizar la estabilidad de la red en aquellas zonas donde tienen una alta penetración de renovables. Aquí en el esquema veo un poco
cómo se desarrolla. Aquí abajo hay el motogenerador con su sistema de arranque, unos ductos de conexión, conductor y el transformador elevador para conectarlo a la red. Y unos contenedores para la parte de control y equipo de auxiliares. Y aquí el mismo un poco más en esquemático. Muchas gracias de la atención. Espero que le haya interesado el argumento, que haya aportado en algo, y estamos a su disposición para cualquier consulta que pueda surgir posteriormente. Nada más nos puede contactar o por medio de la academia o lo que sea, y con gusto podemos ir aclarando cualquier duda que haya surgido al respecto.